¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En el Salmo 8. Salmo 8. Vamos a leerlo pausadamente y después pedimos sabiduría a Dios para poder explicarlo y aplicarlo. Salmo 8. Dice así la palabra de Dios. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tremendo salmo. Oramos. Señor, por favor, muéstranos algo de tu grandeza. Que nos vayamos a casa pensando en tu majestad. Que nuestro concepto acerca de tu persona, Señor, pueda crecer un poquito más esta noche en fe, como producto de tu palabra. Así nuestro concepto de nosotros mismos decrece un poquito más y podemos agradarte, ser dependientes, saber humillarnos, para que puedas utilizarnos, Señor. Bendice tu palabra, por favor. Abre nuestros ojos, Dios, así podemos ver las maravillas que hay aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, saben que un hombre de ciencia, perplejo ante la grandeza de este universo, un hombre ya fallecido, es un escritor y científico británico, ateo, se llamaba Arthur Clarke, quizás sentiste hablar algo de él. En una ocasión dijo esta frase que me quedó grabada, dijo así: existen solo dos posibilidades. Una, que estemos solos en el universo o que estemos acompañados. Y ambas son igualmente aterradoras. Claro, en la mente de alguien que no ve a Dios, no puede ver a Dios en las cosas creadas, la inmensidad del universo es aterradora, claramente. ¿Qué estamos solos en este universo? ¿Quién nos va a proteger de un colapso, no sé, el día de mañana con uno de los tantos miles de asteroides que andan dando vuelta? Y si estamos acompañados, ¿por quiénes? Es desesperante contemplar la grandeza del universo y excluir a Dios de esa visión.
El Salmo, como contraste de lo que este hombre dice, comienza y termina de la misma forma, ¿notaron? Versículo 1, versículo 9. Él está asombrado por la grandeza del Dios que ha creado todas las cosas. Pero eso no es solamente la enseñanza del Salmo. Porque el salmista, al contemplar una grandeza semejante como la del universo, a pensar en un Dios todavía más grande que lo diseñó y que lo sostiene, se pregunta, ¿cómo puede ser que este Dios tan grande y tan poderoso permita que en su creación todavía haya gente que se ponga en una postura de oposición a él? ¿Notaron el verso 2 del Salmo 8? Habla de enemigos. El salmista se está preguntando, ¿cómo puede ser que un Dios tan grande, tan poderoso, tan sorprendente, soporte que dentro de su universo la gente se le rebele, blasfeme contra él, levante el puño contra sus designios? ¿Cómo puede ser? Y esa es la crisis que se ve detrás de las palabras de este salmo. Entonces lo que vamos a ver, a manera de resumen, es que Dios se glorifica, en primer lugar, a través de las grandes cosas que ha creado, grandísimas cosas que ha creado, eso lo vamos a ver en el versículo 1, pero también se glorifica a través de las bocas más frágiles de sus criaturas, eso lo vamos a ver en el versículo 2, y en los versículos 3 al 9 vamos a ver que Él se glorifica siendo paciente, aún para con sus enemigos. Repito, en el versículo 1 vamos a ver que este gran Dios se glorifica a través de las cosas que ha diseñado, que ha creado. En el versículo 2 vemos que también se glorifica a través de las bocas de las más frágiles de sus criaturas. Versículo 2. Y en los versículos 3 al 9 vamos a ver que Él se glorifica también por la manera en que trata a los hombres. Es asombroso Dios. Bueno, vamos a ver entonces en primer lugar versículo 1. Dios se glorifica a través de las grandes cosas que ha creado. Lo que el salmista está diciendo es, vean cuán glorioso es nuestro Dios en la tierra. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso eres. David usa el nombre específico para dirigirse a Dios, Jehová. Jehová. Ustedes saben que originalmente eran 4 consonantes, YH, WH, que no tiene pronunciación para nosotros, posible, ¿verdad? Este nombre era considerado como el más sagrado, el más santo, ¿sí?, para dirigirse a Dios. Tal es así que los judíos, muchos años después que se escribe este salmo, en el exilio, cuando ellos fueron disciplinados por la mano de Dios, por su tendencia a la idolatría, ellos, cuando en sus lecturas públicas llegaban a un sitio de la Biblia donde aparecían estas 4 consonantes, no se animaban a leerlo. Entonces sustituyeron esas 4 consonantes por el nombre Adonai, que significa Señor. Por eso si alguien tiene la Biblia de las Américas, en vez de Jehová, va a leer Señor, ¿sí? Es por esto, quizás llevaron a un extremo, ¿no? El tercer mandamiento que dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. La idea tampoco es perder esa comunión que nos abre a través de Jesucristo. Pero bueno, el tema es que este nombre proviene de una raíz hebrea, de un verbo que significa ser o estar, según el contexto. ¿Qué quiere decir esto, aplicado a la persona de Dios? Que Dios es la única persona autoexistente. Siempre estuvo, está y siempre estará. Siempre fue, siempre es, siempre será. Dios no tiene fecha de cumpleaños ni certificado de defunción. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y eso es lo que está queriendo comunicar David con este nombre. Mira a los cielos y dice, wow, esto no puede ser producto de la nada, de la casualidad. Alguien autoexistente tuvo que diseñar todo esto. Por eso le llama Jehová. Y luego agrega el nombre, ahora sí, Adonai, Señor nuestro se traduce ahí, Adonai. ¿Qué significa eso? Señor.
Ustedes saben que el título Señor referido a Dios en las Escrituras es una referencia a su soberanía. Él es dueño, Él es el amo, Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. En ese sentido es el único Señor. ¿Bien? Lo que está diciendo David acá, contemplando los cielos, esto no es producto de la casualidad. Hay un Dios autoexistente que es el origen, que le dio origen y que lo gobierna, que está por encima, ¿sí?, ejerciendo su autoridad. Y esto es clave entenderlo porque uno de los temas principales del Salmo es el nombre de Dios. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El nombre de Dios, hermanos, representa todo lo que Él es. Sus atributos, su persona, su esencia. El teólogo Wayne Grudem, hablando de esto, lo expresó con estas palabras. En un sentido amplio, dice, el nombre de Dios es igual a todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a Él. El ya fallecido teólogo también, Ryrie, escribió esto. Aun cuando no se usa un nombre particular, la frase el nombre del Señor revela algo de su carácter. De este modo, dice Ryrie, invocar el nombre del Señor es invocarlo a Él. No hay diferencia. Tomar el nombre del Señor en vano es tomarlo, es deshonrarlo a Él. MacArthur también, tratando de resumir todo esto, dice, el modo en que se trataba el nombre de Dios equivalía al modo en cómo se lo trataba a Él. Así que cuando David dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, lo que está diciendo es, wow, Dios, qué grande que eres. Tu persona, tus obras, eres asombroso, Dios. De hecho, usa una palabra ahí, glorioso, glorioso para describirlo. Esa palabra significa majestuoso. Habla de alguien que es admirado, respetado, temido, ¿sí?, por su grandeza. Y eso es lo que está diciendo David, casi como que no encuentra palabras para describir la grandeza, la gloria de nuestro Dios. Dios despierta asombro, ¿entienden?, en el corazón de David. Dios despierta temor, reverencia en el corazón de David. Dios, en resumen, es autoexistente, Jehová, es soberano, Adonai, o Señor nuestro, y es glorioso, es admirable. Todo eso está diciendo David en el versículo 1. Vean su gloria en los cielos, dice. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Esto me hace acordar el Salmo 19.1, capaz que ustedes también. ¿Se acuerdan? Allí leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Es lo que está diciendo David aquí. Esas palabras cuentan, anuncian, emiten, declaran. Lo que nos está mostrando es que la creación de Dios, ¿sí?, cumple la función de ser predicadores silenciosos, por supuesto, de su gloria. Y esto es asombroso, ¿no? Dios ha elegido dar a conocer su gloria a sus criaturas, entre otras formas, a través de las cosas que ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios es la reputación que Él tiene, la fama, el peso, ¿sí?, de la fama que tiene Dios. Dios es mucho más grande aún de lo que leemos en las Escrituras y entendemos nosotros en las Escrituras. Su reputación es, wow, gigante, asombrosa. Y David quiere enfatizar esto en el versículo 1. Con todas las palabras y expresiones que usa. Dios es glorioso, Dios es grandioso. Los cielos que ha creado nos lo están comunicando todo el tiempo. Esta revelación de Dios es continua. Dice que un día emite palabra otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría.
Quizás un sermón en una iglesia bíblica como esta puede oscilar entre los 45 y los 60 minutos, supongo, algo así. Pero el sermón que Dios le predica a sus pequeñas criaturas, rebeldes criaturas, a través de las cosas que ha creado, los acompaña toda la vida, todos los días, cada noche. Por lo tanto, no tienen excusa. En Romanos capítulo 1, verso 20, Pablo razonaba de esta manera. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, su gloria, su fama, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. La Biblia, como dijo nuestro hermano hoy, afirma que Dios lo creó todo a partir de la nada, solo usando el poder de su palabra. Él habló y todo comenzó a existir. Así es Dios. Dios no tiene manos porque Él es espíritu, no tiene herramientas, ni siquiera usó un material preexistente para darle forma y crear. Él habló y las cosas comenzaron a existir. La Trinidad sale de su seno mismo, se extiende, crea, y eso es asombroso. Nuestro maestro, digo yo, porque creo que la mayoría hemos leído algo de él, ya fallecido también, Sproul, él razonaba de esta forma, lo que la Biblia enseña, que Dios creó todo a partir de la nada. Él decía así, dice, si todo tuvo un principio y comenzamos a retroceder en el tiempo buscando el principio de las cosas, el principio del principio, del principio, del principio, del principio. Tenemos que forzosamente llegar a un momento donde no había nada. Ahora, el problema es que si llegamos a un supuesto momento donde no había nada, hoy no tendríamos nada. ¿Por qué? Porque de la nada no se puede crear nada. De la nada no surge nada. Esto es un concepto más que teológico, es racional. De la nada no surge nada, pero el problema que tenemos nosotros hoy es que vemos un montón de cosas asombrosas, multiplicidad de seres vivos, complejamente diseñados, un universo gigantesco que no cohesiona, no colapsa porque evidentemente hay leyes diseñadas, inteligentes, que lo organizan y lo controlan. Y decimos, ¿y entonces? ¿De dónde surge esto? Gracias, hermano. Muchas gracias. Es lógico concluir entonces que tuvo que existir algo o alguien en aquel principio que no fue creado, que es eterno y autoexistente. Ahora, la gente generalmente opta por pensar en algo que es autoexistente y no alguien. Ahora, supongamos que esto sea así, ese algo no podría existir sin un principio. Y si es algo y no alguien, no tiene la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de diseñar, de ejecutar, de planificar un universo tan complejo y precioso como el que vemos. La Biblia dice lisa y llanamente en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio, ¿se acuerdan? Creó Dios los cielos y la tierra. Para mí este versículo es más profundo todavía que una afirmación teológica. ¿Sí? Es una respuesta lógica al origen de este universo. Nadie ha podido mejorar esto todavía. Los cielos son los cielos de Jehová, dice el Salmo 115, verso 16, porque Él los hizo y porque predican todos los días, cada noche, acerca de su grandeza y de su gloria. Dios se glorifica, recordemos, en primer lugar, a través de las grandes cosas que ha creado. Vamos a avanzar, versículo 2. Ahora vamos a ver a manera de contraste que Dios se glorifica a través de las bocas de sus más frágiles y quizás pequeñas criaturas.
Miren conmigo, por favor, el versículo 2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hoy dijimos que el Salmo comienza de la misma manera en que concluye. ¿Sí? Es como un sándwich conceptual. Comienza diciendo, oh Dios, qué grande eres, wow, qué asombroso, poderoso, soberano, eterno, eres tremendo Dios. Y termina de la misma manera, wow, Dios, eres asombroso. Pero en el medio, ¿se acuerdan? Dijimos que el salmista entra en una especie de conflicto. En medio de tanta grandeza, tanta gloria, en vez de verse en las criaturas finitas, pequeñitas, creadas por Él, adoración, obediencia, humildad, amor, alabanza, ¿qué se ve? Según el verso 2, rebeldía, dureza, oposición, una actitud de enemistad. Pero ¿qué dice el verso 2? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Yo lo leo ahora, el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se oponen. Me parece más clara, quizás, y más ajustada a lo que quiere decir. Los niños y los que maman es una expresión poética para comunicar los seres quizás más indefensos, más vulnerables, más frágiles. ¿Sí? Lo que el texto está diciendo entonces que Dios se ha complacido, ¿sí?, en usar quizás a las personas más débiles, más vulnerables, quizás consideradas por este mundo como viles, menospreciadas, para alabar su gloria y taparle la boca de esa forma a sus enemigos. Eso es lo que está diciendo. Es decir, Dios está usando a personas consideradas quizás por estos enemigos pequeñas, vulnerables, insignificantes, pero para publicar su grandeza y su gloria. Y de esa manera, tarde o temprano, va a silenciar a sus enemigos. ¿Quiénes son estos niños y estos o bebés de pechos que alaban la fortaleza del Señor con sus bocas? Que cumplirán ahora o en el futuro la función de silenciar a los enemigos. ¿Quiénes son? Bueno, este texto lo vemos otra vez citado en Mateo capítulo 21, verso 16. Ahí Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan? Como siempre, también está la presencia de los enemigos en ese momento. Los sacerdotes, los escribas, viendo a los muchachos alabar al Señor y decir Hosana, Hosana, al que viene el nombre del Señor, ¿no? Y celebrando su llegada con mantas y palmos y esas cosas, se ponen locos. Y le preguntan al Señor, indignados, ¿oyes lo que estos dicen? Como diciendo, hacelos callar, ¿cómo van a considerarte a vos de esta forma? ¿Cómo van a alabarte así? Jesús respondió con el versículo 2 de este salmo que estamos leyendo. ¿Por qué? Dijo esto, de la boca de los niños, ahí está, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Esa es la traducción de la Septuaginta. Pero el punto es el mismo. Lo que Jesús está diciendo es, Dios siempre tuvo pequeños, personas consideradas como viles, menospreciadas por este mundo, que publicaban su alabanza, que exaltan su grandeza con sus bocas. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Por eso en Mateo 11:25, Jesús ora al Padre estas palabras, le dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas que Él estaba revelando de los grandes y las revelaste a estos pequeños, ahí está, que creen en mí. Los niños que maman, los pequeños, son una referencia a aquellos que creemos en Él, que nos postramos delante de Él y que publicamos su grandeza. ¿Saben? El mundo, no nos tiene que sorprender mucho esto lo que voy a decir, pero el mundo siempre miró con desdén a los cristianos, siempre.
siempre nos han menospreciado. Quizás vos lo hiciste también, antes de que el Señor te abriera los ojos al Evangelio. Quizás vos también menospreciabas a los creyentes. Es así. Voy a citar unas palabras de Celso. Celso fue un filósofo que escribió, pensó, vivió en el siglo II, después de Cristo. Mucho tiempo atrás. Mirá su opinión respecto de los cristianos. Dice así: si un hombre es ignorante, si carece de sentido común y cultura, si es insensato, dejémosle que se haga cristiano. A ellos los vemos reunidos en sus propias casas con vestiduras de lana, toscos, son los peores, los más vulgares, incultos, son como un conjunto de murciélagos o de insectos que salen de sus nidos, ranas celebrando un simposio alrededor de un pantano, lombrices reunidas en el fango. ¡Wow! Tremendo, un amor el hermano Celso, ¿no? Pero fíjate el concepto, ya en el II siglo después de Cristo, que tenían las mentes brillantes, diríamos nosotros, respecto de los cristianos. Niños, seres vulnerables, insignificantes, pero Dios se glorifica a través de ellos. Y no es que esto es una implicancia de que el cristiano, como ama a Dios, solo estudia la Biblia, entonces no estudia en la facultad, no se instruye, no lee, no, nada que ver. Está hablando de que el mundo nos considera así por el simple hecho que tenemos fe. Hoy la palabra fe es anticientífica, es una tontería. Y el concepto de un Dios, ni hablemos, como el origen de todas las cosas. Sin embargo, este Dios tan glorioso, tremendo, más grande aún que este universo que ha creado, se quiere glorificar a través de las bocas de su pueblo. Los que siempre hemos sido menospreciados y considerados como nada para este mundo, por nuestra fe, por nuestro amor al Señor. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:19 nos explica que Dios se ha propuesto humillar la sabiduría del hombre, por supuesto sabiduría sin Dios, ¿sí? Porque aunque la sabiduría del hombre es muy buena para un montón de cosas, es a la vez completamente incapaz, impotente, de mostrarle a una persona cómo conocer a Dios, cómo obtener perdón de pecados, esperanza más allá de esta vida. Ni todos los pensadores juntos y sus ideas concentrados en un libro le podrían explicar a las personas lo que nos explicó nuestro hermano hoy con sencillas palabras. ¡Wow! Dios humilla la sabiduría del hombre de esa forma. Y para eso usa la iglesia, a nosotros. Es tremendo ver eso. Matthew Henry, aquel ministro presbiteriano también fallecido, conocido por sus comentarios, ¿no?, de toda la Biblia, escribió esto. Dice: podemos ver aludidos, en la boca de los niños y los que maman, ¿no? Podemos ver aludidos de alguna manera a los cristianos, dice él, quienes siendo considerados niños viles en su erudición, bajos y despreciables por causa de su fe, por medio de la locura de la predicación, sin embargo, dice él, habían de echar abajo el reino del diablo, del mismo modo que fueron derribadas con el sonido de cuernos de carneros las murallas de Jericó. ¡Qué grande este Dios! Se glorifica a través de las cosas tremendas que ha diseñado, pero también de la boca, o a partir de la boca, de aquellas personas consideradas como lo más vil para este mundo. Así es Dios. Y el propósito de esto es humillar la sabiduría del hombre. Ustedes saben que Filipenses 2, 5 al 11 dice claramente que luego del autodespojo y autohumillación del Señor Jesucristo, Él fue exaltado hasta lo sumo, ¿se acuerdan? Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla, toda, la de estos niños de pecho referidos en el Salmo, que somos nosotros, pero también la de aquellos que se creen grandes, tan grandes como para definir si Dios existe o no, si es justo o no, si es bueno o no, si es misericordioso o no. Toda rodilla
de todo ser humano, algún día se postrará delante de él. Agustín, en sus confesiones, relatando cómo es que el Señor lo fue guiando al arrepentimiento y a la fe, dijo esto. Dice, entonces conocí a algunas personas que te invocaban, Dios. De ellas aprendí a sentir en la medida de mi pequeñez que tú eras alguien, que eres muy grande y que puedes escuchar y socorrer sin que te podamos percibir con nuestros sentidos. ¿Ves? Ahí tenemos a Dios, a este Dios glorioso, el Dios del universo, glorificándose a través de simples creyentes, utilizándonos para mostrarle a este hombre, Agustín, la grandeza de Dios. Y así se glorifica el Señor, a través de las cosas gloriosas que ha creado por un lado y a manera de contraste a través de las bocas de personas consideradas insignificantes por este mundo. Y en último lugar, vamos a leer los versículos 3 en adelante. Dios se glorifica en el trato que Él tiene con sus criaturas, que es asombroso, con el hombre en particular. Es asombroso. ¿Recuerdan? El Salmo empieza con un salmista asombrado por la grandeza y la gloria de Dios, termina de la misma manera, pero en el medio se está preguntando, ¿cómo puede ser que haya enemigos? ¿Cómo se te pueden revelar, Dios? Siendo tan pequeños y tú tan glorioso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo toleras esto, Dios? Verso 3, vamos a leer. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Nosotros creemos que David está escribiendo este salmo de noche, o al menos la ocasión fue la noche, porque él describe la luna, las estrellas y no el sol. ¿Se dieron cuenta? Él está contemplando quizás una noche estrellada, esas que a nosotros también hoy nos abruman, nos hacen sentir una mota de polvo en este gran universo de Dios. Y concluye, Dios, eres muy grande, eres muy grande. Y el hombre es muy pequeño. ¿Y cómo puede ser, Dios, que soportes que esa criatura pequeña, soberbia, orgullosa, niegue tu nombre, se burle de tu palabra, menosprecie a tu pueblo, etcétera? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué te acuerdas de él? ¿Por qué lo tratas bien? Está confundido el salmista, está haciendo preguntas. Lo lindo de esto es que David no tenía telescopios, ¿no? ni elementos sofisticados relacionados con la astronomía. David no sabía nada acerca del sistema solar, la velocidad de la luz, las órbitas de los planetas, pero aún así, como un simple testigo ocular de la grandeza de Dios, que podía contemplar una noche estrellada, dijo, eres tan grande, Dios, tan grande, tan grande. Es más, miren la expresión poética que usa, obra de tus dedos, dice, obra de tus dedos. Insinúa que para Dios crear este tremendo universo, fue como un juego de niños. Era como para él tener masa entre los dedos y empezar a darle forma, eso es lo que está diciendo. Dios, no te costó nada hacer todo esto. ¡Wow! Eres demasiado grande, Dios. Claro que Dios no tiene mano ni dedo, ya lo sabemos, Dios es espíritu, ¿no? Pero esto es un antropomorfismo, se le atribuye forma humana para hacernos entender que Él, aunque no posee un cuerpo humano, puede cumplir las funciones de sus criaturas. Él no tiene un ojo como tenemos nosotros, físico, sin embargo lo ve todo. Él no tiene oídos como los nuestros, sin embargo lo escucha todo, bueno, etc. Acá dice, es como si Dios se puso a jugar con plastilina y diseñó todo esto. ¿Cómo puede ser? Dios es muy grande. Y dice, y los hombres ahora, en verso 4, Señor, son tan pequeños, somos tan pequeños. ¿Qué es el hombre? Para que de él tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. En otras palabras, ¿qué es el hombre para que pienses en él, Dios? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué son sus hijos? Como para que vos los tengas en cuenta, Dios.
Alguien con, digamos, con una sabiduría de parte del Señor muy especial, un astrónomo, escribió cosas muy lindas. Y él dijo, por ejemplo, que ninguna rama de la ciencia proclama tanto la grandeza de Dios y a la vez la insignificancia del ser humano como la astronomía. Y él comienza a relatar algunos que otros datos. Él dice, por ejemplo, el simple hecho de que las distancias tengan que ser medidas en años luz en este universo, bueno, es prueba de mi punto, dice él. Recuerden, ¿no? La luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros. En un segundo. Pero los astrónomos descubrieron que las estrellas y las más cercanas a nuestro planeta están a años luz, no a segundos luz, a años luz de la Tierra. Pensemos, si en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros, ¿cuántos kilómetros recorre en un año? Bueno, este hombre saca cuentas. Dice, en un año hay 31.5 millones de segundos. Tremendo esto. Y si en un segundo recorre 300.000 kilómetros, yo quiero saber cuánto recorre en un año, tengo que multiplicar 300.000 kilómetros por 31.5 millones de segundos. ¿Cuánto da eso, hermano? A ver, ¿hay alguna calculadora viviente acá? Te abruman los números, no pueden ser contenidos en una pantalla. Te abruman. Pero escuchen esto. Los astrónomos han descubierto que las estrellas no están a un año luz, sino que están algunas de ellas a millones de años luz. ¿Cuánto da eso, hermano? Por eso, visto de este modo, es lógico que el salmista, sin conocer todos estos datos que estamos tirando ahora, solo contemplando algo tan gigante, tan glorioso, diga, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, Dios, por favor. La pregunta del salmista es, ¿cómo puede ser, Dios, que vos toleres que partículas de polvo en comparación a tu gigantesco universo se te revelen? ¿Por qué Dios permite la existencia de pequeñas criaturas que blasfeman o niegan su nombre? A ver, ¿por qué? ¿Cómo puedes soportar a personas que, escuchando, vamos a traer a nuestro tiempo las preguntas, que oyen su evangelio una y otra vez y otra vez y otra vez y en sus corazones están despreciando el sacrificio de su Hijo? ¿Cómo puede un Dios tan grande soportar con tanta misericordia y paciencia a criaturas tan insignificantes como insolentes? Siendo Él el Dios autoexistente, el Señor, el amo, el dueño de este universo gigantesco, ¿cómo puede permitir tanta maldad? La existencia de tantos enemigos. Hermanos, David era rey de una nación. Con solo sonar sus dedos y dar una orden, sus siervos iban a ejecutar a sus enemigos. Sin chistar. Se los sacaría de encima en segundos. Y él se pregunta, Dios, ¿cómo puede ser que vos no hagas eso? ¿Por qué el Dios soberano no hace eso? ¿Por qué no envía un par de virus, no sé, uno de sus rayos y liquida a todo el mundo en un segundo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hace? David no es que solo está perplejo, wow, mirando el cielo y la grandeza del universo. Está perplejo porque no puede entender cómo el diseñador de algo tan grande soporta que seres tan pequeños le menosprecien todos los días, quebranten sus mandamientos, se burlen de su Hijo, se opongan a sus planes. ¿Cómo personalicemos? ¿Cómo puede tolerar la existencia de personas dentro de las iglesias que menosprecian su palabra de una manera asombrosa y dicen amarle? Que bostezan cuando se alaba su nombre, o que piensan en otras cosas cuando la gente estaba invocando su nombre, o que usan peor su nombre en el contexto de iglesia para comerciar.
para manipular. ¿Cómo puede ser que Dios haga esto? Permita esto. ¿Cómo puede soportar pequeñas criaturas que llevan vidas dobles, que juegan con su grandeza, con su santidad, se burlan de su justicia en sus corazones, menosprecian su omnisciencia, su omnipotencia en la vida cotidiana, viviendo vidas dobles e hipócritas? ¿Cómo puede ser? Bueno, David comienza como a confundirse un poco más, creo yo, en el versículo 5. Dice, Señor, encima a estas criaturas rebeldes del versículo 2, les has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Como que todavía se conflictúa más, porque piensa encima que vos sos tan grande, Dios. Ellos son tan pequeños. Encima les diste un montón de privilegios. ¿Cómo puede ser que se rebelen? La verdad, para traducir literalmente la frase, deberíamos hacer esto. Le has hecho al hombre casi como si fuera Dios, dice. David está pensando en Génesis 1:27, donde dice que solamente de toda su gran creación el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dio capacidad de relacionarse, de pensar, de decidir, de sentir. No se lo dio a nuestras mascotas en casa, todo esto, ni a ningún otro ser aquí abajo, solo al hombre. Le dio lo coronó, dice ahí, de gloria y de honra. La idea es, le dio autoridad sobre su creación, para que la señoree, o que señoree sobre las obras de sus manos. Verso 6, miren, ahí se explaya bien, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios, ¿cómo le vas a dar tanto privilegio? Verso 7, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios, no solo que tú eres glorioso y grande, no solo que ellos son pequeños y rebeldes, sino que encima le diste un montón de autoridad, privilegios. No le diste a otros seres. ¿Qué pasa, Dios? Tú lo soportas. Soportas su rebeldía. Para ilustrar esto, vamos a pensar en la historia de Jonás un ratito. El libro de Jonás, detrás de las palabras, lo que nos está mostrando es esto. En la creación, todo ser obedece a Dios. Menos el hombre. Menos el hombre. Tremendo. Pensá. Dios le dice a Jonás, andá y predicá en Nínive. ¿Qué hace Jonás? Se toma un barco en la dirección opuesta. Literal, opuesta. Para Tarsis. Entonces Dios, el amo y señor de su creación, desata una tormenta y el mar, ¿qué hace? Obedece, a full. La gente se pone nerviosa en el barco y dice, ¿qué pasa? Esta tormenta tiene que ver con tu Dios, ¿no? Sí, dice Jonás, la verdad que sí, soy yo el problema. Bueno, después de liberar, la tormenta se pone cada vez peor, deciden tirarlo al mar, ¿verdad? Dios manda a un gran pez, ¿se acuerdan? Que lo trague. ¿Y qué hace el pez? Obedece, lo traga. Después le dice, manda al gran pez que lo vomite en tierra. ¿Qué hace el pez? Obedece. Tremendo. Entonces Jonás va a regañadientes a predicar a Nínive. No juzguemos tanto a Jonás, quizás, seguramente hubiésemos hecho lo mismo si entendiéramos la maldad tremenda, horrenda de la gente de Nínive. Paréntesis. Pero bueno, Jonás va a regañadientes, predica, la gente se convierte. ¿Sí? Se convierte. Y él se pone mal porque él sabía que Dios los iba a perdonar si ellos se arrepentían. Y que los quería ver destruidos. Entonces, enojado, se sienta frente a Nínive y el sol empieza a quemarlo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Dios? Hace crecer una
calabacera, y la calabacera obedece. Y escuchen esto para humillarnos más todavía. Dios manda un gusano, ¿se acuerdan? Un gusano que empiece a comer la calabacera. ¿Y qué hace el gusano? Obedece. La frase que leemos en Jonás es: Dios preparó un gran pez, Dios preparó un gusano, Dios preparó una calabacera. Hasta un gusano se sujeta a los designios soberanos de Dios. Todos menos Jonás. Y eso es lo que está aquí también, de fondo. El salmista dice: no puede ser, Dios. Y el salmo termina como empezó. Oh Jehová, verso 9, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande que es nuestro Dios. Y lo sabemos por las cosas que ha creado, versículo 1, por la boca de aquellos que son considerados nada para este mundo, versículo 2. Pero también lo sabemos por la forma en que se relacionan con sus criaturas. Es asombroso. Uno se pregunta cómo puede ser que un Dios tan grande y glorioso soporte tener tantos enemigos en su universo. Y paréntesis, espero que nadie sienta esa tendencia de decir: esa gente malvada, nosotros éramos iguales, hasta que el Señor nos abrió los ojos. Nosotros éramos de ese grupo mayoritario que vivía en completa indiferencia a Dios, o rebeldía a Dios, o negando su existencia, o lo que sea, o fabricándonos una imagen idolátrica acerca de Él, lo que sea. Lo cierto es que éramos enemigos de Dios, claramente, por nuestra manera de vivir, de pensar y de conducirnos. Muertos en delitos y pecados, con un entendimiento entenebrecido, ¿se acuerdan? Ajenos de la vida de Dios. Así nos describe la Biblia. Es paciente para con todos. Pero ¿por qué es la pregunta, no? ¿Por qué es que Dios no ejecuta justicia ya? ¡Pum! La paga del pecado es muerte. Listo, pecó, ¡pum! Tiene que morir. ¿Por qué no actúa así? Porque Dios es justo, claro que sí, lo va a hacer eso. Tarde o temprano hace justicia. Pero también es muy misericordioso. Muy paciente, muy benigno. En Romanos capítulo 2, verso 4, Pablo pregunta a gente endurecida de corazón, religiosa y no religiosa, le pregunta: ¿menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Por qué Dios es paciente con estas insignificantes criaturas que nos rebelamos contra Él, que pisoteamos sus mandamientos? ¿Por qué? Que nos burlamos de su pueblo, que menospreciamos el sacrificio cruento, tremendo de su Hijo. ¿Por qué? Porque está guiando a la gente, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Para cerrar, les digo que este mismo pasaje se cita en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8. No vamos a leer todo, solamente quiero decir que en el capítulo 2 de esa carta, el autor lo que está queriendo probar, ¿sí?, es que Jesús es superior, ¿sí?, en este caso a los ángeles. Pero sin embargo presenta una paradoja, porque mientras Jesús se encarnó y se humanó, fue hecho, dice allí, o llegó a existir, es la idea, por un tiempo, como menor a los ángeles. Y está citando las palabras del Salmo que acabamos de leer. Dios al hombre le has hecho un poco menor que los ángeles, ¿se acuerdan? Y lo coronaste de gloria y honra. Mirá vos, esas palabras se aplican al Señor, a este Señor de la gloria, a este creador de este tremendo universo, a este Dios glorioso, humanado en la persona de Cristo, para mostrar que por un tiempo se hizo menor que los ángeles, pero voluntariamente. ¿Por qué? Porque tomó cuerpo humano. ¿Y para qué? Para sacrificarlo en una cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Entienden cómo Dios se glorifica? A ver, vamos a repasar. Se glorifica a través de las cosas grandiosas que ha hecho, pero también a través de la boca de los seres considerados nada por este mundo. Y también en la forma en que va guiando a la gente,
va soportando tantas cosas, pero para llevarlos a un punto, al arrepentimiento. Es así que Dios forma a su pueblo. Es así que Dios nos llamó a nosotros algún día al arrepentimiento y quizás te esté llamando a vos hoy al arrepentimiento. Así obra Dios y así se glorifica. Y así humilla la sabiduría del hombre. Y así terminamos diciendo con el salmista: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo? Es tremendo nuestro Dios. Nadie como Dios. Nadie es tan paciente como Dios. Nadie es tan misericordioso como Dios. Nadie puede amar más que Dios. Nadie. Su benignidad se estira por los siglos. Así es Dios. Cristo vivió, hermanos, este Dios que ha creador del universo en la persona del Hijo, vivió humanado 33 años sobre esta tierra, ¿recuerdan? Mostrando tener justicia perfecta. Perfecta. Él vivió la vida que vos y yo no pudimos vivir. Sin embargo, decidió morir en lugar de los injustos, de los pecadores, sufriendo el castigo que nuestros pecados merecían. Fíjate este Dios que se describe en el Salmo como tan grande, humanado, muriendo en nuestro lugar por nuestro pecado. Dios Padre trató a su Hijo amado en la cruz como si fuera el culpable de todas nuestras miserias, de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados. No hay amor más grande que ese, no existe, no existe. Dios castigó el pecado de su pueblo en el cuerpo de su Hijo sobre el madero. No hay amor más grande que eso. No es que solo Dios soporta la existencia de enemigos en su creación, sino que ha pagado el precio de sus pecados para comprar a muchos de ellos para su gloria y llevarlos, en realidad, a la gloria. Al tercer día de este calvario horrendo, atroz, Dios levantó de los muertos a su Hijo. El mismo Hijo, antes de morir, dijo: yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. La resurrección de Cristo vindicó delante de todos que Él era quien dijo ser y murió por la causa por la cual decía morir. Él no murió por sus propios pecados, Él murió por los pecados de su pueblo. Y hoy, vivo, victorioso, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, desde la posición más elevada de autoridad, este Dios glorioso que alaba al salmista por su grandeza, llama a las pequeñas criaturas rebeldes a que se arrepientan de su pecado y se vuelvan en fe a su Hijo y se conviertan en seguidores de su Hijo y hagan de su Hijo el tesoro más grande de su vida. Y ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Creyentes, la verdad, ante la majestad, la gloria, la grandeza de Dios. ¿No deberíamos aprender a humillarnos un poquito más, a bajar un poco los humos, a asumir que no sabemos todo acerca de Él, a bajar la guardia teológica y dejar de pelear por detalles de su palabra? ¿No deberíamos ser más humildes, postrarnos más delante de Él, ser más buscadores de Él, tomarnos en serio el cultivo de nuestra alma delante de Él, a solas con Él, en la presencia de Él? Cuando uno es confrontado con la grandeza de Dios, ¿no? Automáticamente, ¿no es confrontado también con su pequeñez, con su sentido de dependencia? Hermano, nos creemos tan fuertes, tan superiores, tan sabios, parece que somos eternos sobre la tierra. Basta para que un ladrón en la esquina nos quite la vida de un disparo, un virus se filtra en nuestro organismo destruyéndolo. No somos nada, somos dependientes. Pero ese Dios glorioso es nuestro Padre. Ese Dios glorioso es el que sacrificó a su Hijo por nosotros. Ese Dios glorioso nos ama. Es el pastor y obispo de nuestras almas. Es el que conduce nuestro peregrinaje. Es el que guía nuestro camino. Vamos a alabar su nombre. ¿Oramos?